Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en relación con este tema tan importante para nuestra práctica profesional. Un saludo muy especial a quienes nos ven desde la ciudad de Medellín, desde el departamento de Antioquia, y a todas esas personas que se conectan desde el territorio nacional e incluso internacionalmente. El Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, en conjunto con la Secretaría de Salud de Medellín, unen esfuerzos para enfrentar este suceso que prácticamente no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país y que ha declarado la emergencia sanitaria a nivel nacional. Además, ha conducido a diferentes medidas que ameriten que nosotros como profesión odontológica tengamos que implementar, reconocer y desarrollar en nuestra práctica profesional. Le damos la bienvenida a esta mesa técnica y académica que nos acompaña para esta conversación. Tenemos a la doctora Diana Carolina Moncada. Ella es internista e infectóloga del Hospital San Vicente Fundación, acá en la ciudad de Medellín, y actualmente en vigilancia epidemiológica y control de infecciones. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Rentería Henao. Él es odontólogo especialista de la Secretaría de Salud de Medellín y de la Subsecretaría de Salud Pública. Y nos acompaña también el doctor Jonathan Zuleta del equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. Mi nombre es Diego Gil Alzate, soy docente y coordinador de la seguridad del paciente en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. También la doctora Ángela María Franco quiere ofrecernos un saludo a todas las personas que están vinculadas con esta transmisión. Parece que tenemos una situación técnica que prontamente resolveremos, pero la doctora Ángela María Franco, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, les ofrece un saludo muy cordial. Está feliz porque se ha conectado muchísima gente. Ahorita vamos a ofrecer los datos de quienes están conectados o qué número de personas están conectadas. Y en general, muchas gracias a quienes se conectan a este conversatorio. Hoy nuestro país, como iniciábamos, se encuentra inmerso en una situación, insisto, sin precedentes en la historia reciente de la salud pública a nivel nacional. Ya tenemos a la decana en línea, nos acompaña también un equipo técnico y audiovisuales. Y antes de que inicie la presentación de la decana, les informamos que esta transmisión a través de la transmisión ustedes pueden manifestar sus inquietudes. Vamos a darle respuesta a la gran mayoría de ellas y las que no trataremos de consolidarlas para establecer de pronto un medio de comunicación asincrónico y poder resolver sus inquietudes. Doctora Ángela, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí, ya se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esencialmente yo lo que quería y pues para lo que me habían hecho la invitación a este conversatorio no es solamente para escuchar también lo que la mesa técnica tiene para decirnos, sino de una u otra manera y a nombre del Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, decirles que preparamos esta sesión en respuesta a una serie de inquietudes que recibimos de los profesores, estudiantes, egresados de las facultades de odontología que hacen parte del Comité Interinstitucional, incluso de otras facultades de odontología del país, de profesionales que pertenecen a las instituciones prestadoras de servicio, porque sin duda alguna, pues en estos momentos difíciles, en los que yo diría que ante todo hay que guardar mucha calma, pero que también son momentos de grandes oportunidades, ha habido mucha inquietud alrededor sobre, digamos, las indicaciones, las recomendaciones específicas para nosotros, para nuestra profesión, para el manejo del riesgo
en el caso de nuestro ejercicio profesional odontológico. Entonces, pues, en virtud de que recibimos todas esas inquietudes, con el Comité Interinstitucional se preparó esta sesión de esta mesa técnica. Queremos entonces pues atender esas solicitudes. Ha sido la idea decantar un poco la información que ha llegado muy profusamente desde muchas partes nacionales e internacionales, decantarla como para que en medio de tanta información podamos tener claras algunas indicaciones y recomendaciones específicas. Creo que es muy importante señalar también que el Ministerio de Salud sacó no sé si el día de ayer o antes de ayer, yo lo recibí ayer, una comunicación específicamente dirigida a los odontólogos, en la cual menciona 3 documentos que también están específicamente dirigidos a los odontólogos. Entonces sería muy importante tenerlos en cuenta porque estamos hablando de nuestra principal autoridad en salud en el país. Me parece muy importante también tener en cuenta un documento que salió hace pocos días de la Federación Odontológica Colombiana, que creo que trae unas indicaciones muy precisas. De seguridad del paciente y los invito entonces a seguir esta transmisión. No sin antes decir que es muy importante seguir las recomendaciones que nos van a ser dadas, las que ya nos han estado dando, mantenernos informados, porque sabemos que estamos ante un suceso bastante cambiante en cortos periodos de tiempo. Mantener una actitud preventiva y yo diría que sobre todo solidaria y corresponsable con el autocuidado personal de nuestras familias, de nuestros pacientes y de la comunidad en general. Muchas gracias entonces y adelante con la sesión de la mesa técnica. Doctora Ángela, mil gracias por su saludo. Reiteramos, este conversatorio ha sido organizado por el Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia y la Secretaría de Salud del municipio. El comité está conformado por las 4 facultades de odontología de la ciudad, la Universidad CES, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Visión Autónoma de las Américas, Universidad de Antioquia, la Federación Odontológica Colombiana, la Secretaría de Salud Municipal, la Departamental y muchas otras organizaciones técnicas, académicas, científicas y gremiales que propenden porque permanentemente nuestra profesión continúe desarrollando actividades en pro del mejoramiento de las condiciones de nuestra población. También les contamos que esta transmisión la estamos haciendo a través de una herramienta Zoom de la Universidad de UD Arroba y también a través del Facebook Live de la Facultad de Odontología. Podrán escribir, les mencionaba anteriormente, preguntas y posteriormente daremos solución a la gran mayoría de ellas, las que no, insisto, las consolidaremos para darle respuesta posteriormente. Iniciamos entonces con nuestra invitada, la doctora Diana Carolina. Les recuerdo, ella es infectóloga del Hospital San Vicente Fundación. Doctora, cuéntanos a los odontólogos qué es eso del coronavirus y por qué tenemos que actuar ya. Bueno, coronavirus es una familia de virus que tiene varios integrantes. Uno de esos integrantes es nuevo y no es conocido previamente para nosotros como humanidad. Es SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID o coronavirus disease, que es la traducción desde el inglés y por eso se llama COVID-19. Es muy importante que actuemos ya porque precisamente como es nuevo, el 100% de la población es vulnerable de sufrir infección. Y es muy importante actuar para permitir que ocurran infecciones de manera controlada y no de un crecimiento exponencial que suponen las capacidades de atención de cualquier sistema de salud en el mundo, no únicamente en Colombia.
Le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Rentería, que nos dará un mensaje de la Secretaría de Salud del municipio. Buenos días, doctor Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenos días. Como Secretaría de Salud, nosotros no podemos desaprovechar esta oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía, en este caso específico al gremio de odontólogos, para comentarles lo que como Secretaría de Salud hemos venido haciendo. Nosotros en el momento, desde la Secretaría de Salud, todo el equipo de salud pública y las diferentes dependencias de la alcaldía, hemos venido trabajando las 24 horas del día atendiendo las líneas de atención que hay en este momento para darle el direccionamiento a las personas que crean tener síntomas de esta enfermedad. Como Secretaría de Salud queremos mandarle un mensaje de responsabilidad. Aquí lo que se trata es que la solución de esta situación delicada que se ha presentado a nivel mundial, la solución depende de todos. Aquí la idea es que nosotros como entes reguladores, como entes públicos, damos direccionamientos, lineamientos, pero está en la conciencia, en la sensibilización de cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Medellín de darles cumplimiento. En ese orden de ideas, le informo que la alcaldía ha decretado la medida de calamidad pública y emergencia sanitaria. Esta medida se ha dado para acceder a recursos no solamente económicos y financieros de una forma más ágil, sino también a recursos de tipo humano y también logísticos, para darle mejor solución a todo esto que se nos está presentando. Igual quiero recordarles las líneas de atención que son la 123 y el asterisco y el numeral 774 para las personas que tengan alguna duda. Bien. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Regresamos entonces con la doctora Diana. Diana, cuéntanos, desde el punto de vista de infectología, ¿por qué tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria? ¿Por qué tenemos que comprometernos como profesionales en general del área de salud en relación con este tema? Bueno, es muy importante conocer qué es COVID y cómo lo podemos enfrentar para poder contribuir a la mitigación de la epidemia a nivel mundial. Como lo dijo el doctor, son situaciones que sobrepasan muchas veces la capacidad de las instituciones y por eso toca lanzar estas medidas que buscan convocar a todo el mundo para que cada uno de su granito de arena. Hay unas, bueno, simplemente para recordemos que COVID es una enfermedad respiratoria aguda, que en la gran mayoría de los casos es una infección respiratoria aguda no grave y que en un porcentaje más bajo de los casos puede complicarse con infecciones graves como neumonía complicada y eventualmente en menos proporción en mortalidad, pues o muerte secundaria a esto. Recordemos entonces que como es un virus respiratorio tiene una importante transmisión por lo que hablamos, las gotas que expulsamos al hablar, estornudar, y tenemos que disminuir el contacto cercano para evitar la transmisión directa de los virus respiratorios tras ese mismo mecanismo. Entonces hay unas medidas, digamos, individuales y unas medidas un poco más colectivas. Entonces, ¿qué debemos hacer de forma individual? Debemos ser responsables si tenemos síntomas respiratorios, protegernos y estornudar o toser de una manera cubierta o con un tapabocas para no poner en riesgo a los demás. Entonces es una medida individual pero que tiene un gran impacto social. Lo otro es, en la medida en que yo no me infecte, disminuyo el riesgo de que otros se infecten. Entonces el lavado de manos es fundamental. Los virus se quedan en las superficies cercanas a nosotros o cercanas a la persona que tenía síntomas respiratorios y con frecuencia tocamos demasiadas superficies que desconocemos si están contaminadas. Entonces, el lavado de manos rutinario múltiples veces en el día y evitar llevarse las manos a la cara es una medida también individual de autoprotección, pero en la medida en que yo no sea un caso, disminuyo la probabilidad de que haya otros casos. Muchas gracias, doctora Diana. Perdón, tenemos una emisión de una información urgente. Para las personas que están conectadas a través de la aplicación Zoom y no puedan escuchar y tienen como transmitirle a las demás personas que están viendo la transmisión y que no pueden escuchar, en la parte inferior izquierda hay un botón que dice entrar audio por computadora, si lo están utilizando en un computador o si están utilizándolo en un celular, también lo van a encontrar en el mismo lugar. Igualmente lo vamos a poner ahí en el chat
de la transmisión para la gente que no pueda informarse o no le puedan informar, para que lo puedan leer, y esa es la forma de activar el sonido. Entonces vamos a continuar con la reunión. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo, manifestando estas inquietudes. Les ofrecemos excusas si la transmisión en términos generales no es muy impecable, pero recordemos que este no es un programa de televisión, es una actividad académica en la que queremos compartir con todos ustedes desde el punto de vista de la evidencia científica y de las políticas públicas y qué debemos hacer en términos del manejo de esta contingencia en la salud. Ahora escuchemos de la Secretaria de Salud Municipal de Medellín, al doctor Miguel Ángel y al doctor Jonathan Zuleta, quienes nos hablarán desde un enfoque muy específico en relación con las políticas públicas que se están implementando en relación con esta contingencia. Bueno, a mis colegas, a la gente que está conectada en este momento, quiero insistir en algo. Como Secretaría de Salud estamos tomando todas las medidas para, en lo posible, mitigar, disminuir el impacto de esta pandemia. Entonces, en ese sentido, también quiero aclarar que es responsabilidad, como lo decía la doctora, de cada uno de los ciudadanos de Medellín acatar los lineamientos y el direccionamiento que se ha dado. Quiero recordar algo. Esto de lo de la medida sanitaria, calamidad pública y emergencia sanitaria, es de obligatorio cumplimiento. Es más, las personas que no acaten estos lineamientos se pueden ver inmersas en sanciones de tipo penal, que incluyen privación de la libertad, cárcel de 4 a 8 años. Ojo, estas indicaciones son no solamente para los nacionales, sino también los extranjeros. Las personas, hoy en día, toda persona que entra al país proveniente del exterior, ya no es como antes, que eran unos países específicos. Hoy en día, toda persona que venga del exterior debe someterse a un aislamiento, a una cuarentena, mi doctora, 14 días, durante los cuales la persona en lo posible debe evitar tener contacto con público. Lo que se quiere, lo que se pretende es minimizar el contagio. Aquí la idea es que si nosotros disminuimos el número de casos, evitamos casos, vamos a evitar que los centros de salud, que el sector hospitalario colapse, que es lo que está pasando en muchos países del mundo, que la oferta que ellos tienen por el número tan alto, mi doctora, de casos que tienen, Diego, les es imposible darle una atención de calidad a sus connacionales. Bueno, buenos días. Es demasiado importante tener en cuenta la infodemia que se está manejando a nivel pues nacional y a nivel pues global, ¿cierto? O sea, estos fake news sobre el coronavirus se maneja mucho y lo recomendable es seguir o tener fuentes oficiales donde nos podemos guiar y tener informaciones pues reales, por ejemplo con la OMS, pues, que es la Organización Mundial de la Salud. En este caso a nivel pues de Colombia tenemos el Instituto seguir estas fuentes oficiales. Muy bien, les reiteramos que quienes tengan inquietudes las pueden escribir a través del chat. Recordarles también que estamos en Facebook Live, porque insistimos, este tipo de plataformas puede variar un poco la nitidez en la transmisión y el sonido, pero les recomendamos vincularse a esta transmisión por cualquiera de esas dos vías. Doctora, ¿qué significa eso de casos asociados o casos nuevos en relación con la ocurrencia o de la infección en relación específicamente con este coronavirus? Bueno, entonces muy importante, y como la epidemia, pues la pandemia inició por fuera de Colombia y en Colombia no había cómo adquirir la enfermedad si no era porque iba a llegar de manera importada, que era lo que iba a ocurrir. Entonces al principio las definiciones de casos se concentraron en estas personas que viajaban en los últimos 14 días a áreas de circulación endémica del virus y que se manifestaban con los síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor para tragar, debilidad o fatiga.
Posteriormente, entonces, como se esperaba, es la comunicación del mundo hace que fuéramos a tener casos, entonces empezamos a tener casos que se identifican básicamente porque son síntomas asociados a un factor de riesgo. Y esos casos se denominan importados, la gente que viene de áreas de circulación del virus e ingresan a Colombia y se diagnostican bajo el seguimiento que se les hace a esas personas y, digamos, la atención que hay concentrada de que ellos pueden ser un caso. A su vez, esas personas han estado en contacto con otras personas, en contacto estrecho. Ese contacto estrecho no siempre se ha podido, digamos, eliminar por completo porque puede que antes hubieran ingresado muchas personas sin adherir a las medidas de autoaislamiento. Entonces, las personas que estuvieron en contacto con esa persona se denominan casos asociados. Yo estoy asociado a un caso importado. Y así van los 67 casos que tenemos ahora, o son importados o son casos asociados. Es muy importante que a partir de hoy empezamos a hacer una búsqueda más activa y expandimos la búsqueda de COVID a otras poblaciones no necesariamente relacionadas con el viaje, porque es la manera de saber si ya hay transmisión comunitaria de la infección. Es decir, ya no necesito un nexo, una relación con un viaje o con un sintomático diagnosticado con COVID reconocido para eventualmente adquirir la enfermedad. Y esa es la fase más importante, darnos cuenta si eso está empezando a pasar. Doctor Miguel Ángel, doctor Jonathan, desde la Secretaría Municipal de Salud, ¿qué se viene haciendo aparte de la declaratoria de emergencia sanitaria? Bueno, nosotros como Secretaría de Salud estamos trabajando con todo el equipo de salud pública, con las diferentes dependencias de la alcaldía. Como se los informé ahora, estamos trabajando de 6 de la mañana a 12 de la noche. Igual los funcionarios estamos, que en el momento en que nos llamen debemos de tener esa disponibilidad. Entre otras cosas, se están atendiendo las líneas, el 123. El mensaje es que por favor vamos a utilizar de manera responsable estas líneas para no congestionarlas. ¿Cuál es la idea con estas líneas? Si yo tengo alguno de los síntomas de los cuales nos habló ahora la doctora, como es tos, dificultad para respirar, fiebre, y he tenido contacto o vengo del exterior o he tenido contacto con un paciente que se sospecha o ya es confirmado de coronavirus, procedo a hacer esas llamadas. Como dije, la idea es darle un uso responsable a esas líneas. También para recordar, por favor, no se automediquen. Todas las entidades de salud en la ciudad estamos alertas. En caso de alguna duda, favor llamar a su EPS si es un caso leve. Y si es un caso que ya tiene síntomas propios, llamar a las líneas 123, a la del CUE o desde el celular al numeral 774. Doctor Jonathan, desde el punto de vista epidemiológico a nivel de odontología, ¿qué tenemos que saber nosotros los odontólogos? Entonces nosotros los odontólogos tenemos que saber, somos como los principales personas expuestas cuando entramos en contacto con algún paciente, ¿cierto? O sea, no tenemos las únicas barreras que vamos a tener. Las únicas barreras que vamos a tener protectoras van a ser el tapabocas y el visor como tal, ¿cierto? Y obviamente el gorro. Es recomendable para las personas que tengan alguna sintomatología relacionada usar la mascarilla N95, ¿cierto? Es esa que cubre totalmente la nariz y la boca y sobre todo el visor, porque sabemos que la partícula del virus es aproximadamente de 5 micras, ¿cierto? Se transmite de manera por gotas o de aerosoles, entonces estas barreras nos van a evitar que el virus vaya pues a contagiarnos. Bueno, con esta introducción, doctora, ¿tienes algo adicional que mencionar? No sé si más tarde vamos a hablar de las medidas de protección específicas en el caso o más o menos cómo debemos enfrentar los pacientes y tratar de hacer un screening de pacientes. No sé si lo vamos a mencionar ya o lo vamos a mencionar más adelante. En la planeación de la actividad vamos a continuar entonces con una definición específica de por qué en odontología tenemos que trabajar el tema desde el punto de vista de control de infecciones como una buena práctica en seguridad del paciente, pero tenemos que implementar acciones
desde el punto de vista de la autoprotección. Finalizaremos entonces con esa puesta en común después de escuchar estos primeros elementos. En concreto, entonces, las infecciones asociadas a la atención en salud están relacionadas, como lo acabamos de ver, con cualquier tipo de microorganismo que nos pueda afectar. Insistiría yo en algo que nuestro compañero Jonathan acaba de mencionar, y es que estamos siendo bombardeados por una cantidad de información impresionante, y la sugerencia es que nos limitemos a la información que ofrecen los organismos de vigilancia y control, las entidades sanitarias propias de nuestra nación. El control de infecciones en odontología como servicio de consulta externa entonces se complejiza porque los pacientes son ambulatorios, es decir, en un consultorio odontológico con una unidad odontológica pueden pasar un turno de 12 horas entre 20 y 25 pacientes más sus acompañantes. Esta cantidad de personas se vuelve mucho mayor cuando lo que tenemos es una IPS o hacemos parte de un servicio dentro de un hospital o una empresa social del Estado, lo que conduce a que de manera, digámoslo así, más concreta, tengamos que implementar medidas de tratamiento para evitar la contaminación, y la evidencia así lo demuestra, la contaminación de odontólogos a odontólogos, no solamente del paciente odontólogo. También nosotros podemos contaminar a nuestros auxiliares a partir de fuentes vivas, pero también a partir de elementos inanimados, como la misma unidad odontológica. Hay estudios que reportan que el agua de la unidad odontológica puede tener, digámoslo así, contaminación con algún tipo de microorganismos. Se han reportado incluso muertes de personas por Legionella pneumófila. Entonces, en ese sentido, debemos ser muy prudentes también y considerar que somos una fuente de contaminación. Las superficies ambientales también, como lo decía la doctora Diana hace un instante, es uno de los elementos claves dentro del control de infecciones, en tanto que se ha demostrado que la prevalencia y la permanencia de los microorganismos en esas superficies ambientales puede incluso durar varias horas, varios días y hasta varias semanas. Este que nos está trayendo el día de hoy al análisis, se habla de que el coronavirus puede permanecer en las superficies ambientales mínimo 2 horas, mientras haya presencia de humedad, temperatura y materia orgánica. Es decir, que este microorganismo puede estar en nuestro consultorio. También el uso de los dispositivos móviles en el proceso de atención en salud lo tenemos que controlar, porque también se ha demostrado, y la literatura así lo define, que es fuente de contaminación y de mucha contaminación, incluyendo microorganismos patógenos. En odontología, los mecanismos de contaminación pueden ser por inhalación, por ingestión, por picaduras y por inoculación. Y ante la presencia de este microorganismo en el ambiente y en personas portadoras del mismo, cualquiera de estos mecanismos, nosotros somos susceptibles de ser contaminados también. Adicionalmente, a nuestra consulta van muchas personas como acompañantes, como visitantes, como comerciales, ofreciendo diferentes alternativas para nuestra práctica profesional, pero debemos considerarlas también como una fuente importante de contaminación en nuestros consultorios. Y este punto es absolutamente importante porque también se demuestra que la utilización de instrumental rotatorio como ultrasonidos, como piezas de alta velocidad, piezas de baja velocidad, generan contaminación por aerosolización, y aquellos equipos que no tienen válvulas de contención de ese flujo negativo que se hace al interior de las piezas o de los equipos biomédicos, se han encontrado trazas de microorganismos potencialmente patógenos e incluso restos de material anatomopatológico. Entonces, en ese sentido, es muy importante, y específicamente en relación con el COVID-19, que tengamos mucho cuidado, porque las vías de transmisión que la evidencia científica hasta el momento nos han dictado es que se puede contagiar de manera directa por tos, por estornudos, por salpicaduras, por contacto a través de mucosas, la nasal, la oral, la ocular. Importante, ya se demostró que se puede contagiar a través de la saliva, la generación e inhalación de aerosoles y por contacto. Entonces tenemos resaltado aquí 4 fuentes que sin duda alguna en la cotidianidad nuestra nos pueden generar alteraciones e incluso la contaminación por este microorganismo.
De acá en adelante vamos a ver las recomendaciones específicas para el personal odontológico. Tomamos lo que todas estas organizaciones que ustedes están viendo en pantalla nos han emitido en los últimos días, desde el nivel internacional hasta el local. Son recomendaciones muy específicas y, como les acabo de mencionar, las hemos consolidado en esta presentación para que ustedes la tengan en cuenta, y al finalizar esas recomendaciones vamos a abrir el espacio para la conversación final. Importante recordar lo que decía el doctor Miguel Ángel hace un instante, que ante la declaratoria de calamidad pública y de emergencia sanitaria, estamos obligados en el marco de la normativa nacional a darle cumplimiento al cuidado y al autocuidado, en términos de que esta situación está orientada a la prevención de las afectaciones en la salud pública. Se lo mencionaba el doctor hace un instante. El Código Penal establece que el incumplimiento de estas medidas puede conducir incluso a la pérdida de la libertad o cárcel de entre 4 y 8 años. Entonces, no es por alarmarlos, no es por amedrentar, pero eso está definido en la normativa. Entonces, a partir de ahora, de este momento, tenemos que ser muy conscientes de que nuestra participación como profesionales del área de la salud debe partir del ejemplo. Ayer, precisamente, nos llega una información específica para los odontólogos de parte del ministerio. La doctora Sandra Tobar nos lo ha compartido, a quien le mandamos un saludo muy especial, que ha estado muy vinculada con nosotros en estas actividades. Y el ministerio básicamente nos orienta, como lo decíamos anteriormente, a que nos limitemos a la información oficial que están emitiendo desde el ministerio y de las organizaciones que se vinculan en el manejo de este problema de salud pública: el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaría Municipal, y hoy, en nuestro caso, este conversatorio que a partir de la academia estamos ofreciendo. Les informamos que esta presentación la vamos a tener disponible en las páginas de las facultades, y en nuestro caso la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, para que ustedes accedan a esta información de manera directa. El ministerio recomienda que a través de sus canales oficiales nosotros nos informemos y apliquemos las orientaciones específicas que ellos nos están entregando. Por ejemplo, el manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud nos aplica a todos. ¿Qué debemos hacer? Otra recomendación: adaptar el manual que tenemos en la cotidianidad, que es elemento desde el punto de vista de la habilitación de los servicios, adaptar a las nuevas indicaciones o complementar las que tenemos con este manual que el ministerio nos está orientando para la atención de este coronavirus. Inicialmente hablaba de la eventual introducción, pero ya sabemos que hay casos en nuestro país. También nos habla acerca de los lineamientos para la detección y manejo de casos en los que tengamos algún tipo de sospecha. Estamos obligados a reportar a través de los elementos de la epidemiología, de las fichas epidemiológicas. Estamos obligados a hacerlos independiente de cuál tipo de prestador seamos. Adicionalmente, entonces, nos dan unas líneas de acompañamiento y unos enlaces a nivel nacional, pero vamos a hacer más énfasis sobre todo en esto que es, digámoslo así, la concreción de esas medidas generales para enfrentar la etapa de contención. Ahorita la doctora nos va a dar un poco más de claridad qué es eso, qué significa eso de etapa de contención de la contaminación o de la propagación de la infección. Primero, y sobre todas las cosas, mantener la calma y reconocer que estamos en un evento sin precedentes en la salud pública. En segunda medida, entender que estamos en una emergencia sanitaria, lo mencionaba el doctor ahorita, y en alerta amarilla. Concientizarse que somos una profesión muy vulnerable. Recordemos que las medidas, los medios de transmisión del microorganismo, la fuente de transmisión del microorganismo, no solamente del coronavirus, sino de cualquier otro microorganismo en odontología, se hace muy frecuente. Con cualquier paciente nosotros estamos en una susceptibilidad muy grande. Acatar las directrices de las autoridades sanitarias, evitar la sobreinformación y evitar compartirla cuando no sea confiable. Ayer me llegaron una cantidad innumerable de mensajes pidiéndome claridad, o que si les podía ayudar en relación con un mensaje de una foto que salió del ministerio diciendo que se prohibía la atención de pacientes en odontología. Cuidado, porque ese tipo de mensajes puede generar incluso más pánico del que actualmente ya estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Importante,
propender por el autocuidado, autoconfinarse en casa. Estas medidas que está impulsando el gobierno nacional y la gran mayoría de instituciones en nuestro país, y al menos en lo local, nos está invitando a que estemos encerrados en nuestras casas. No es una etapa o un periodo de vacaciones adelantadas. Cuando nos dicen que estemos en la casa es porque nos consideran que no somos portadores del microorganismo, y lo que se quiere con esa etapa de contención es evitar que se propague la contaminación o la infección propiamente dicha. Restringir las visitas a los establecimientos hospitalarios a menos de que sea estrictamente necesario, y no cometer los mismos errores que se han evidenciado en otros países en los que ya se ha declarado la infección en términos de epidemia. Por ejemplo, en el caso italiano se dio la declaratoria de vacaciones adelantadas, y lo que las personas interpretaron fue que podían salir, disfrutar de esos espacios comunes, centros comerciales, playas, etcétera, y la propagación del microorganismo generó lo que muchos de nosotros, o casi todos, ya conocemos, el impacto tan grande que ha tenido eso en la salud pública en Italia. Recomendaciones específicas para implementar en esta etapa de contención. La recomendación fundamental es limitar la atención de pacientes. Insistimos, no estamos dictando lineamientos, ni estamos orientando directrices, no estamos obligando a nadie en este conversatorio. Lo que estamos es informando que a través de la evidencia científica nos determina manifestarles a todos ustedes que la atención de pacientes en odontología al máximo debe restringirse. Incluso enseguida en una conversación posterior que vamos a tener, de pronto podemos llegar a otra conclusión incluso más estricta. Y restringir a casos de atención de pacientes que requieran una urgencia. Involucrar a los pacientes y sus familias en el proceso de atención. Esto incluso es una muy buena práctica de la seguridad de los pacientes, en la que nosotros tenemos que comprender que ellos hacen parte de todo el proceso de atención, y los podemos involucrar haciéndoles una llamada, haciéndoles unas preguntas de cómo está, cómo se siente, si está confinado, si está atendiendo a las recomendaciones que los organismos de vigilancia y control nos están orientando. En caso de que se atiendan pacientes, extremar las medidas de protección personal, las del personal auxiliar, las de los pacientes y las de las superficies ambientales. Escalonar los turnos, es decir, tratar en lo posible, si ustedes tienen una IPS o un hospital, de que la presencia de los profesionales se dé alternadamente y no generar, digámoslo así, aglomeración de personas en las salas de espera, porque hay 10 odontólogos en el mismo momento esperando atención de personas. Realizar un riguroso lavado y desinfección de manos, lo insistimos, es la medida de prevención más efectiva que hay actualmente, según lo determina la Organización Mundial de la Salud. Y una recomendación que ojalá se convierta en obligación es incluir la pantalla facial, la pantalla de protección facial, de manera obligatoria, insisto, en los elementos de protección personal y para la atención de todos los pacientes, independiente si tiene sintomatología respiratoria. Este elemento se tiene que constituir como un aditamento absolutamente necesario para la atención odontológica. Y recomendaciones específicas para implementar en esta etapa: también evitar al máximo la generación de aerosoles. Eso nos va a conducir a la materialización de una de las recomendaciones iniciales, y es limitar la atención de pacientes, verificar el estado de salud de cada paciente y de los familiares y evaluar el riesgo. Es decir, hay que determinar la probabilidad de que esos pacientes puedan afectar todo el proceso de atención en salud, no solamente a nosotros como odontólogos. Se recomienda que antes de realizar la atención de un paciente se realice un enjuague con un antiséptico bucal. No se recomienda la clorexidina porque ya la evidencia científica ha demostrado que este virus, este coronavirus 19, no es susceptible a este producto. Enfatizar en la limpieza y desinfección y protección con cubiertas desechables de las superficies de su consultorio y desecharlas después de la utilización con cada paciente. Recomendación importante: no deambular con bata o con pijama clínica en áreas comunes. Nosotros vemos cotidianamente que las pijamas clínicas se utilizan como ropa de calle, pero los invitamos a que este tipo de cotidianidad, de este tipo de acciones, mejor en la cotidianidad, lo limitemos mucho. Las pijamas fueron inventadas o se desarrollaron para la atención clínica,
y sobre esas pijamas se tienen que poner todos los elementos de protección personal, incluyendo pantalón. Nosotros en odontología, insisto, producimos contaminación por aerosoles, por salpicaduras y por derrames. Y a nuestra ropa de calle, incluyendo estas pijamas, nos cae todos esos microorganismos y las tenemos que someter toda esta ropa clínica a los procesos de control de infecciones. Nunca atender con instrumental que no esté estéril, esto pues se cae de su propio peso. Desechar y descartar adecuadamente residuos e insumos de un solo uso y retirar revistas y periódicos de las salas de espera. Recordemos que uno de los medios de contaminación es por contacto y la contaminación cruzada hace referencia a eso. Cuando tocamos tenemos las manos contaminadas y tocamos superficies animadas o inanimadas y luego otra persona va y toca esa misma superficie y recordemos que los microorganismos pueden prevalecer después de cierto tiempo en las superficies. Para finalizar entonces, indagar con los pacientes y acompañantes sobre la presencia de síntomas respiratorios. Acá les traemos las 3 preguntas que nos recomiendan los organismos de vigilancia y control específicamente para manejar desde el punto de vista de la anamnesis los casos sospechosos de coronavirus. Personas que hayan estado en países ya con la declaratoria de la presencia en el ambiente de este microorganismo, o si usted ha estado en estos países, debe, digámoslo así, empezar a implementar medidas mucho más específicas para el control de la propagación y, bueno, lo que ya hemos reiterado, sintomatología respiratoria. Enseguida vamos a dar un poco más de claridad en relación con los países en los que ya se ha dado la declaratoria de epidemia. Y al menos en lo local tenemos estas líneas de atención, el doctor Miguel Ángel lo manifestaba hace un instante, y adicionalmente buscar que esas personas sintomáticas siempre vayan a un autoconfinamiento, tratar de no generarles pánico, pero buscar la manera de que ellos no, digámoslo así, hagan parte de la cotidianidad en ambientes sociales. Se recomienda el uso permanente de mascarillas respiratorias para todo el personal del área de la salud. La invitación es que no entremos a acaparar, porque en este momento el mercado se está viendo saturado por esta situación, saturado en términos de que ya no hay disponibilidad de mascarillas convencionales. Y esta tipo 95, enseguida vamos a actualizar esta información, y es que sí se recomienda ya en la atención de cualquier paciente en odontología. Ahorita en unos minuticos la doctora Diana nos confirma esto. ¿Por qué es importante este punto de las mascarillas? Salió ayer una alerta del INVIMA en relación con este dispositivo médico para que el control sea mucho más efectivo por la escasez que se está presentando actualmente en el territorio nacional. La higienización de manos entonces es fundamental y de los elementos de protección personal. Para finalizar entonces, se recomienda en definitiva no atender pacientes. Recordemos, esto no es una directriz, esto no es un lineamiento, pero es una recomendación desde el punto de vista técnico-científico con toda la evidencia que estamos ofreciéndoles a ustedes en esta conversación. Esta frase es importantísima y me parece súper bonita porque dice algo de lo que queremos manifestar en nuestra conversación. Cualquier medida que tomemos ahora parecerá exagerada, pero cualquier medida que queramos tomar después será insuficiente. Muy bien, pasamos entonces a unos comentarios ya de nuestros invitados en relación con estas medidas específicas del control del coronavirus. Bueno, Diego, pienso que la información que le estamos dando al gremio odontológico está muy completa, pero como Secretaría de Salud quiero insistir en algo. No podemos llegar a la conclusión de que los entes sanitarios estamos exagerando ante esta situación. Todo lo contrario, debemos ser conscientes que es una situación delicada. Como lo decía Diego, a nivel internacional, países como España, países como Italia, Francia, los chinos, los rusos, están en máxima alerta. Esto es una situación delicada. Hoy lo que queremos nosotros es que las personas se sensibilicen y sean conscientes de que tenemos una responsabilidad con nuestro autocuidado. Inclusive, ese deber es de tipo constitucional. En la Constitución de Colombia está que nosotros debemos de ser responsables. Al ser responsables con nosotros mismos, vamos a tener responsabilidad con nuestra familia, con la comunidad. Entonces, en ese sentido,
yo sí insisto en que debemos concientizarnos y acatar todas las medidas que nos están dando el Ministerio, el Gobierno Nacional. También quiero recordar que hay poblaciones que son mucho más susceptibles, mucho más sensibles ante esta pandemia, doctora, como son los adultos mayores de 60 años, que además tienen enfermedades preexistentes, como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, exacto. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el mensaje de nosotros es claro, el mensaje es directo. Vamos a trabajarle al autocuidado, vamos a estar todos juiciosos siguiendo estas medidas para evitar que el número de casos en Colombia aumente y para evitar que los centros hospitalarios colapsen. Mi doc. Bueno, entonces en ese sentido sigo comentándoles que tenemos las líneas disponibles, el 123 desde la Secretaría de Salud Municipal y el numeral 774 desde sus celulares. Quiero comentarles que hoy en Colombia, desde la página oficial del Ministerio, se dice que ya tenemos 65 casos confirmados y más de 2.400 casos descartados. Sí. Bueno, sí. Más de 2.400 casos descartados. Entonces, el mensaje es directo para todos los colegas. Lo importante es no exponer a los usuarios a ir a unos centros de salud donde el porcentaje de que ellos se contaminen es mayor. Vamos a atenderlos, como decía Diego, única y exclusivamente cuando sea necesario, en casos de urgencias. Y si decidimos atenderlos, tomar todas las medidas de bioseguridad. Ojo, las salas de espera, debemos de ser muy responsables con esto. En las salas de espera, inclusive, el lineamiento es que los pacientes estén a 2 metros de distancia. Entonces, debemos ser muy responsables con todas estas medidas que se están tomando. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Con base en lo que acaba de decir el doctor, reiteramos que en odontología somos muy susceptibles a la contaminación. La recomendación es de estar a 2 metros de cualquier persona y nuestro contacto con nuestros pacientes, voy a utilizar esta expresión, es casi íntimo en términos de que estamos muy cerca, a menos de 25 centímetros de la boca del paciente, donde se genera una gran cantidad de aerosoles, salpicaduras, etc. Doctora, en relación con lo que acabamos de ver de estas recomendaciones, ¿tienes algo, información adicional para complementar? Bueno, o sea, es muy importante insistir en que este es un momento de llamado a recogerse, a tratar de evitar los desplazamientos innecesarios. Si definitivamente es necesaria hacer la consulta, pedirle al paciente que por favor venga sin acompañante. Eso disminuye el número de flujo de personas que deambulan por la ciudad y que están en una sala de espera. Como decía el doctor Miguel, favorecer que las personas que están en la sala de espera estén a más de 2 metros, y eso es muy importante, organizar de una manera efectiva la agenda para que no permita retrasos y que los pacientes no se acumulen en la sala de espera. Las salas de espera deberían contar también con lavamanos o con gel para que la gente tenga la posibilidad de estarse haciendo higiene de manos y tenga menos riesgo de contaminar las superficies. Y también es muy importante que se traten de espaciar las consultas en caso de que no sea posible suspenderlas completamente. Se deben espaciar de tal manera que no se encuentren los pacientes idealmente en la sala de espera. Les quiero hacer un énfasis muy especial, las medidas de protección personal. Con mucha frecuencia se nos olvida, entonces recordemos que hay que evitar ser un caso para llevar más casos a donde nosotros estamos habitando, viviendo, o incluso a los otros pacientes que vamos a atender después. Les quiero recordar que dentro de las medidas de protección personal, utilizar gafas o careta, bata manga larga y guantes es una directriz en cuando atendemos pacientes con riesgo de salpicadura, y evidentemente un paciente en la atención odontológica es un paciente que tiene riesgo de salpicadura. La mascarilla quirúrgica o de mascarilla de tela es la recomendada en las precauciones ante el riesgo de salpicadura, de cubrir la nariz y la boca, pero es muy importante que ustedes atienden población
que estos elementos de piezas rápidas que ustedes utilizan pueden generar aerosoles. Si en la recomendación es evite generar aerosoles, y hay unos dispositivos que le bajan la cantidad de aerosoles que producen las herramientas que ustedes utilizan. Si de todas maneras se van a generar aerosoles en el proceso de atención de los pacientes, deben obligatoriamente que portar una mascarilla N95, porque es la que nos protege de los aerosoles, como decíamos ahorita, esos pedacitos mucho más chiquitos que se quedan en el ambiente, que no son atrapados por la mascarilla de tela convencional. Y es muy importante que cuando yo atiendo a un paciente y genero aerosoles, tengo que disponer de buena circulación en mi entorno para que esas partículas no se queden mucho tiempo suspendidas en el ambiente. Todas las personas que están en ese momento, si yo estoy generando aerosoles, deben tener protección por aerosoles con N95. Y es muy importante reforzar la limpieza de las superficies. Cada uno verifique por favor sus protocolos de desinfección. Para COVID ya hay una lista de cuáles son los desinfectantes que se utilizan y cuál es el tiempo de contacto que debe tener ese desinfectante con la superficie. No es cualquiera, ni es que se seque en 2 segundos. Cada desinfectante tiene un tiempo de contacto y hay un desinfectante para superficies, digamos, nobles o sensibles, como pueden ser el equipo de odontología, y otros desinfectantes que pueden ser útiles, digamos, más guerreros en el caso de superficies como el piso u otras mesas. Bien, tenemos una inquietud de parte de la decana de nuestra facultad, la doctora Ángela Franco. Estamos buscando la manera de conectarnos nuevamente con ella. Le reiteramos que quienes no pudieron conectarse, esta presentación está siendo grabada y la vamos a colgar en las páginas de nuestras facultades y en los sitios donde se requiera. Igual, cualquier inquietud o requerimiento de información adicional, le recordamos que el Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia y la Secretaría Municipal de Salud de Medellín está muy al pendiente de todo lo que se requiera, específicamente en nuestro caso de la atención odontológica. Mientras se conecta nuestra decana, quisiera hacerle otra inquietud a la... me están informando que hay muchas preguntas. Vamos a terminar esta parte del conversatorio y procederemos a darle respuesta a las preguntas que ustedes nos están haciendo a través del chat de este conversatorio. Les ofrecemos excusas anticipadamente porque ustedes entenderán que muchas de esas preguntas no las vamos a poder responder en vivo. Vamos a tratar de consolidar toda esa información en una base de datos para ofrecer de una manera mucho más precisa claridad al respecto de las dudas que ustedes tengan. Doctora, ¿qué recomendaciones nos ofreces desde el punto de vista de la infectología para la atención de pacientes que tienen enfermedades de base? Ya sabemos que quienes padecen de hipertensión arterial son algunas de las personas más susceptibles a la, digamos así, a la cronicidad o a la agudización de este tipo de problemáticas. Bueno, realmente en las personas que tienen más riesgo, la recomendación es que no vaya al odontólogo ni a ningún hospital si realmente no es una urgencia, porque precisamente esta población es la población de más riesgo. A su vez, entonces, es muy importante que si yo cumplo las medidas de protección personal y las medidas del entorno, es una protección para los pacientes que vienen a mi consulta. Entonces, digamos que hay que desestimular. En caso de que yo tenga que hacer consulta, hay que desestimular 2 poblaciones. Uno, la población más vulnerable, mayores de 60, diabéticos, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca. Y otra población que hay que desestimular, y ahí es muy importante el contacto telefónico antes de que el paciente se presente, y es: señor, usted tiene o ha tenido en los últimos 14 días fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor para tragar, mocos, o ha salido del país a cualquier destino, no me importa dónde, en los últimos 14 días. Esa población hay que desestimular que asista a alguna consulta o algún servicio de salud, porque por probabilidades es la población que tiene algún riesgo de estar incubando o presentándose ya con los síntomas de una infección por COVID. Entonces, desestimulamos, y por eso es muy importante, si no se puede cancelar la consulta, que lo ideal es disminuir el número de consultas ambulatorias. Si no se puede cancelar, que antes de que el paciente asista, le hagamos esas preguntas y que ni siquiera le demos la oportunidad de asistir en caso de que alguna de esas preguntas la respuesta sea sí.
Muchas gracias. Tenemos ahora sí, Sebastián, la pregunta de nuestra señora decana. Aló, Doctora, ¿nos escucha? sí, los he escuchado todo el tiempo. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, ahora sí la escuchamos. Bueno, yo pues agradezco toda la información que se está dando, las recomendaciones. Creo que hubo tanto algunas consideraciones generales y recomendaciones en términos del comportamiento de la población en general que fueron importantes, como fueron también muy importantes las recomendaciones particulares que la gente en el chat estaba reclamando pues muy insistentemente. Pero como sé que ustedes no están viendo el chat, quiero hacer referencia a algo que tal vez ha sido de los comentarios más reiterados y quiero dirigir el comentario específicamente al doctor Miguel Ángel. Doctor, los odontólogos y las odontólogas están reclamando que los servicios de salud, los prestadores de servicios, no están haciendo ninguna modificación en las agendas de los servicios en el marco de toda esta situación que está pasando. Es decir, el sentir general es que todas estas recomendaciones, sin que haya por parte del ente rector una directriz para la CAPB en el sentido de que hay que modificar por estos días la consulta odontológica, no va a servir. Yo le pido a usted como profesional odontólogo de la Secretaría de Salud de Medellín que converse con la secretaria y que la secretaría dé unas directrices muy específicas respecto a eso, porque es que si hablamos de todas estas recomendaciones, pero la atención odontológica sigue teniendo el mismo volumen de atención, siguen llegando las personas sin ningún filtro, sin ninguna recomendaciones, como lo están diciendo los prestadores de servicios, yo creo que no estamos haciendo mayor cosa. En un momento en el que se cancelaron las clases en los colegios públicos y privados, en las universidades, se cierran bibliotecas, parques, etcétera, a mí me parece que sería muy pertinente que las EPS y las IPS replantearan el esquema de atención odontológica en este momento y lo limitaran únicamente a la atención de urgencias. Creo que eso es más que necesario para que nuestros odontólogos realmente estén protegidos y ellos a su vez no se constituyan en una parte importante de la cadena de contagio. Me gustaría que usted nos dijera algo al respecto. Doctor Ángela, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a la sugerencia que usted nos da, efectivamente es pertinente, pero también quiero informar que nosotros como Secretaría de Salud estamos trabajando de manera articulada con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, porque nos hemos dado cuenta que la idea es los resultados se ven mejor si trabajamos de manera articulada. Secretaría de Salud Municipal, Seccional, Ministerio, Presidencia de la República. En ese orden de ideas, estamos en la tarea de sacar un comunicado, eso sí, de una manera responsable, un comunicado dirigido precisamente a los aseguradores y a los prestadores para que en este momento en el cual tenemos un pico alto y en el cual el gobierno nacional es de interés nacional, tratar de contener todo lo de virus, sacar un comunicado a nosotros dirigidos a nuestra red de prestadores de servicios de salud como lineamiento ante esta situación que estamos padeciendo. ¿Hasta cuándo duraría ese lineamiento que básicamente es lo mismo que hemos dicho hoy? Hasta que el ministerio, hasta que el ente rector de nivel nacional saque otra directriz. Aparentemente la fecha es 30 de mayo o antes
si se logra el objetivo que es disminuir el número de casos en Colombia. Pero vuelvo y le insisto, me parece muy pertinente su sugerencia. En esta tarde, la idea es que voy a tener una comunicación directa con una funcionaria odontóloga de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, y la idea es, de manera conjunta, sacar un comunicado dirigido al gremio de odontólogos, no solamente para el municipio de Medellín, sino para los 125 municipios del departamento de Antioquia. Muchas gracias, doctor. El doctor hacía referencia a una inquietud para quienes no la pudieron escuchar, que hacía la decana, la doctora Ángela María Franco, en relación con ese compromiso que debe haber multiestamentario entre las secretarías seccionales, la Secretaría Municipal, en relación con un reporte de varias instituciones en las que la atención odontológica continúa con normalidad, agendamiento completo de pacientes, y no se han implementado ninguna medida como para prevenir la contaminación. Doctor Miguel Ángel, mil gracias. A los tres quisiera pedirles unos mensajes finales para ir concluyendo al menos este conversatorio, para darle paso a las preguntas. Como les advertía la doctora Ángel y les he manifestado en el transcurso de la transmisión, nos vamos a permitir leer algunas porque han sido muchísimas, tenemos más de 550 personas conectadas, entonces se imaginarán que la cantidad de preguntas son demasiadas. Vamos a tomar la mayoría de las que podamos, pero insisto, vamos a armar una base de datos para dar respuesta. Doctores, una conclusión en relación con el manejo de todo este tema para la práctica odontológica. Bueno, es importante tener en cuenta que frente al coronavirus que ahora nos compete y estamos hablando, se crean unos mitos al respecto pues de este. Uno de ellos es que se puede contagiar alguna persona mediante algún paquete que reciba pues, directamente de China. Hemos visto, o para que este virus permanezca, tiene que estar ambientado, en un ambiente como tal, para que el virus pueda permanecer. Entonces, el virus se propaga por contacto humano, ¿cierto? En el paquete, seguramente el virus se va a inactivar y no se puede contagiar para las personas, ¿cierto? Es súper importante y recomendamos mucho el lavado de manos, ¿cierto? El lavado de manos creo que reduce el contagio en un 50%. Se recomienda a las personas que usamos transporte público, después de que montamos en metro, montamos en un taxi, en el carro, hacer después del uso el debido lavado de manos como tal, ¿cierto? Se recomienda más o menos 20 segundos de lavado con jabón y finalmente con antibacterial. Muy bien. El coronavirus sabemos que se contagia por estornudos, besos y abrazos. O sea, es importante evitar el contacto con las personas que tengan alguna manifestación al respecto. Aún no tenemos una cura, ¿cierto? No tenemos una vacuna como tal. Entonces hay personas que toman antigripales. Realmente eso no va a funcionar como tal. El consumo, por ejemplo, de ajo, de jengibres, de todo este tipo de... Exacto, entonces el chiste es que la persona que tenga ajo por el aliento, entonces no se le van a arrimar, ¿cierto? Entonces las personas que consumen este tipo de alimentos posiblemente no van a tener pues como una vacuna como tal. Ajá, correcto. Es muy importante y en redes se ve que en la ciudad tenemos personas pues procedentes de Asia que posiblemente ya llevan mucho tiempo en la ciudad. Hemos visto fotos de personas que le hacen pues como el feo o estigmatizan a este tipo de personas con rasgos orientales. Entonces es como evitar todo este tipo de manifestaciones, ¿cierto? Muy bien. Otro mito que tenemos en la ciudad es los alimentos chinos o comidas chinas. Hemos visto que el mercado como tal ha disminuido, o sea, las personas han ido disminuyendo las visitas a los centros comerciales, obviamente por el virus, y sobre todo con las comidas chinas. Obviamente las personas dueñas de estos restaurantes, me imagino que ya llevan mucho tiempo en la ciudad y los alimentos que hacen es directamente desde acá, entonces o sea, podemos comer tranquilamente
este tipo de alimentos, ¿cierto? Muy bien, el mensaje ahorita sobre todos estos mitos es el lavado de manos, que creo que súper importante, nos evita casi el 50% del contagio. Listo, por ahora son esos mitos que tenemos hasta ahora. Si alguno de pronto considera otro, lo puede manifestar en el chat. Y la doctora nos puede ayudar respecto al tema. Bueno, pienso que ha sido muy productivo el proceso de hoy. Agradecimiento a la doctora. De verdad que agradecimiento a Diego, agradecimiento a Jonathan. Recordarle varias cosas. Uno, las líneas de información, que es la 123, el numeral 774. Hay una línea del CRUEL, que es el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, que es el celular 321-853-3928. Una recomendación especial: informémonos de páginas oficiales. Una de las cosas que más ha afectado todo esto alrededor del coronavirus es la falta de información verídica, la cual ha creado caos. Entonces la invitación es a que nos informemos de páginas oficiales, como es la página de la alcaldía, www.medellin.gov.co, la de antioquia.gov.co, la del Instituto Nacional de Salud. A través de esa información verídica es que nosotros vamos a lograr que la cosa no sea tan caótica, ¿ya? Y lo otro es recordarle a las instituciones el deber que tenemos como instituciones de salud de proteger la salud no solamente de nuestros funcionarios, sino también de nuestros usuarios, acatar todas las medidas, todo el lineamiento que se han dado desde el ministerio para la atención en estos momentos. Y también recordarles el deber que tienen las instituciones de cumplir con la notificación de los casos, ¿ya? Entonces, pienso que la idea es, tienen un poco más de claridad el gremio de los odontólogos con respecto a este tema del coronavirus, y la información es directa, lavado de manos, al momento de saludar, lo que decía Jonathan. Entonces, aquí la palabra clave es ser responsables. Ser responsables, responsable con uno mismo, responsable con la familia y en general con la comunidad. Bueno, y yo creo que aparte de las conclusiones ya tan válidas que dijeron, es autocuidado, autocuidado. Evitemos ser un caso, por favor, para que las personas a nuestro alrededor no se conviertan en, a su vez, otros casos de infección, que esta es la manera en la que se amplifican este tipo de enfermedades. Y como prestadores, ya sea individuales o como parte de una institución, recordemos la responsabilidad que tenemos en hacer que nuestros entornos sean seguros para los pacientes, en higienizar de forma correcta nuestra unidad de atención y en portar los elementos de protección personal siempre en todo momento como están indicados. Y, digamos, para cada uno de los procedimientos que yo estoy haciendo en el paciente, debo utilizar las medidas que me protejan a mí, que protejan a la persona que trabaja al lado mío y que también hagan que los del entorno tengan menos riesgo de infectarse. Finalmente quiero manifestarles que la práctica nuestra, el ejercicio profesional, no solamente en la atención directa de pacientes, sino en el marco también de la formación del talento humano, amerita que implementemos medidas muy específicas, que ya las vimos, las validamos, las comprobamos. Y no podemos hablar exclusivamente de la seguridad del paciente, tenemos que hablar de la seguridad de la práctica profesional nuestra, de la práctica odontológica, en tanto que nosotros hacemos parte de ella. La seguridad no es exclusivamente para esos pacientes y sus acompañantes, sino que tenemos que implementar medidas específicas para todo el proceso de atención en salud y en nuestro caso, obviamente, de la atención odontológica. Vamos a dar paso entonces, nuestros compañeros de apoyo técnico nos van a leer algunas de las preguntas que ustedes están manifestando en el chat y procedemos a darle la mejor respuesta o la respuesta más cercana a las expectativas que ustedes tengan. Bueno, desde Facebook nos escribe Sandra Milena Bermúdez, que tiene como unas inquietudes que son como muy generales. Una de ellas es como las indicaciones del uso del tapabocas N95 en la parte odontológica.
La otra sería cuánto dura el tapabocas y qué tipo de enjuague bucal previo a la atención de urgencia se podría utilizar. Bueno, con respecto a la indicación del N95, yo creo que la habíamos mencionado, ¿cierto? Cuando ustedes realizan procedimientos que generan aerosoles, y eso tiene que ver con lo que inyectan, lo que utilizan como herramientas, que generan demasiado movimiento y aerosolización de partículas. En ese momento es cuando deben utilizar una mascarilla N95. Sobre esa mascarilla debe haber una careta, porque hay que hacer protección ocular también. Entonces, sobre esa mascarilla hay una careta. Sí, sobre la mascarilla N95 va la careta de protección de ustedes. Esa careta también busca bajarle un poco a la contaminación del tapabocas. El tapabocas, digamos que idealmente debería ser desechable en términos ideales. Entendemos las limitaciones del recurso que hay en muchas instituciones e incluso desabastecimiento por falta del recurso. Es muy importante no tocar la parte anterior del tapabocas jamás, porque eso genera contaminación de las manos, únicamente la parte que ajusta la nariz. Recordar que la mascarilla N95 cuando está sucia, mojada, doblada, deja de ser útil, y la mascarilla de tela sí, en todos los casos debe de ser desechable. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué más enjuagues bucales usan? La doctora hace referencia a la segunda pregunta con base en la inquietud que nos manifiestan de que por qué no usar la clorexidina. Básicamente la evidencia científica ha demostrado que este coronavirus, antes de responder eso, se ha generado mucha cantidad de información en relación con el padecimiento que tuvieron los chinos, y ellos pues siempre nos llevan un poco de ventaja en términos de su desarrollo académico, digámoslo así, en términos, y quiero ser como que me comprendan bien, y es que aprovecharon esta situación para generar conocimiento. Y dentro de la información que ellos emiten es que la clorexidina no actúa sobre este microorganismo, es decir, él resiste este tipo de antiséptico. Obviamente en el mercado encontraremos otros antisépticos bucales, pero la recomendación que hemos hecho desde hace varios días y años es que limitemos el uso de alcohol al interior de la boca. Entonces hay que mirar alternativas de productos que no generen astringencias, que no generen quemaduras al interior de la boca de los pacientes, pero específicamente en términos de el control de este microorganismo como colutorio o como enjuague antiséptico bucal, limitar el uso de la clorexidina. Otra pregunta. Por aquí, por el chat de Zoom, nos preguntan qué recomendaciones dan para higienizar las unidades entre atención. El control de infecciones es un proceso integral. Nosotros en ese momento estamos manejando lo que hemos denominado la bioseguridad de vanguardia, en la que cada uno de esos elementos del control de infecciones interactúan sinérgicamente, desde las precauciones específicas, las generales, hasta las buenas prácticas de esterilización, la limpieza y desinfección de superficies, la trazabilidad, la capacitación, etc. En relación con esa pregunta específicamente, pues sin limpieza no hay desinfección. Las superficies ambientales se tienen que clasificar de acuerdo a la criticidad. Las que están más cercanas a la emisión de fuentes contaminantes como derrames, salpicaduras, deben considerarse como unas superficies, voy a utilizar esta expresión, como unas superficies críticas. La CDC clasifica las superficies entre ambientales y de mantenimiento, y dependiendo de esa clasificación es la implementación de medidas. Por ejemplo, para la desinfección de superficies como la unidad odontológica, las bandejas adyacentes, los lugares donde se instalan los equipos, hay que hacer una limpieza, preferiblemente con agua jabonosa, una solución de agua con un jabón desinfectante a través de metodologías de aspersión y eliminación de lo menos contaminado a lo más contaminado. Y la desinfección, la recomendación por ahora es que se haga con un desinfectante de nivel intermedio, entre los cuales puede utilizarse el cloro. No está prohibido, pero el cloro obviamente en una concentración específica. Hablan de 5.000 partes por millón, o amonios cuaternarios de quinta generación. Utilizando estos productos igual con elementos de protección personal para evitar aspirar los gases que se generan con la
digámoslo así, la aspersión de este tipo de productos. Luisa nos pregunta qué alternativa se tiene cuando no se consigue la mascarilla N95 y varias personas han solicitado que por favor se profundice qué tipo de enjuagues se pueden utilizar porque no quedó muy claro cuáles lenguajes pueden usar. No hay ninguna alternativa para la mascarilla N95. Sí, esa es una mascarilla con un filtro muy específico que tiene que ser producido comercialmente. No la puedo fabricar en mi casa lastimosamente. Entonces hay que conseguirla en el mercado. No hay otra alternativa. Distinto, digamos, a las mascarillas de tela que eventualmente pues, se pueden fabricar. Las mascarillas N95 no tenemos cómo hacer un filtro igual. En relación con los enjuagues bucales, pues obviamente no vamos a entrar en hablando del aspecto comercial, pero lo importante es minimizar la cantidad de microorganismos que hay al interior de la boca. Ningún desinfectante, ningún enjuague elimina esa cantidad pues que manifiesta la publicidad de microorganismos al interior de la boca, ninguno. Entonces, en ese sentido, pues la recomendación básicamente es, en esta etapa de contención, no atienda pacientes. Entonces, en esa misma lógica, usted no se va a preocupar por qué tipo de desinfectante utilizar en la boca del paciente. O sea, la recomendación fundamental, y le ofrezco excusas si soy muy enfático en eso, es que en esta etapa en la que nosotros ya estamos inmersos, evitemos el contacto directo o indirecto con pacientes, porque es la medida digámoslo así, en este momento más efectiva que podemos implementar. Insisto, minimizar el uso de clorexidina, aunque básicamente no estamos diciendo que se prohíba el uso, lo que estamos diciendo es que la clorexidina no actúa sobre este microorganismo, pero sí actúa sobre otros. Es digámoslo así, el enjuague que más se utiliza en los consultorios odontológicos, pero ese no es una herramienta o un mecanismo específico de control único para cualquier tipo de contaminación. Recordemos, y lo acabo de decir hace un instante, el control de infecciones es una serie sistemática de procedimientos, de procesos que actúan sinérgicamente. Insisto, sin limpieza no hay desinfección, sin desinfección no hay esterilización, etcétera, pero para el control de infecciones específicas a partir de la boca del paciente, se puede utilizar la clorexidina, pero ya sabemos que no actúa contra el coronavirus. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Varias personas han manifestado que es necesario que la Secretaría de Salud escale esta preocupación al Ministerio, que realice un pronunciamiento oficial. Invitamos a la gente que si tiene más preguntas lo escriban en el chat, por favor, para decírselos a los panelistas. Vamos a esperar un momentico a ver si alguien tiene más preguntas. Bueno, para todas las personas, para todas las instituciones, vuelvo e insisto, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, que es el ente rector, el lineamiento que tiene hoy en día es, estamos en un pico alto, estamos en una etapa de contención, donde lo que se quiere es disminuir el número de pacientes infectados por este virus. En ese orden de ideas, el lineamiento del ministerio es, no expongamos a las personas a que vayan a centros hospitalarios donde se prestan muchos servicios, porque en esos centros hospitalarios una persona que va a ir a una consulta odontológica y que está sana, la estamos exponiendo a que se contagie con el virus. Entonces, en ese sentido el ministerio es claro, disminuyamos la posibilidad de que el paciente que está sano, llevarlo a un ambiente donde hay una probabilidad altísima de que se infecte. En ese orden de ideas, hemos sido claros hoy, en lo posible solamente atender pacientes odontológicos de urgencias y al momento de atenderlos, poner en práctica todas las medidas, lineamientos del ministerio en cuanto a medidas biosanitarias. Está clarísimo y eso no tiene dudas. Si no tenemos las medidas para atender a estos pacientes, no los podemos atender. Clave el tapaboca, el gorro, desechables. Es más, sugiero que no sea unas gafas, sino que sea
la careta, ¿ya? Porque da mucha más protección. Entonces, en ese orden de ideas, la cuestión es que el ministerio está dando lineamiento, acatémoslo. ¿Cuál es el lineamiento del ministerio? No expongamos a la población a ir a centros hospitalarios donde se pueden infectar. Por acá nos escriben por el interno que hay unas alternativas en relación con la desinfección de la boca para la atención odontológica en casos de urgencia. Nos van a llegar, y esta es la recomendación que estamos ofreciendo, entonces para el manejo de los pacientes, buscamos entonces que ellos antes de la atención odontológica propiamente dicha, se hagan un lavado de dientes en el servicio sanitario. Es decir, antes de atenderlo, que ellos se hagan el lavado del diente. Y si es necesario, utilizar otro tipo de desinfectantes como el peróxido de hidrógeno, pero con mucho cuidado en el manejo, porque el peróxido es citotóxico y el porcentaje en el que cotidianamente viene este desinfectante es del 3% o mayor. Y la recomendación es que para la desinfección al menos de la mucosa de la cavidad bucal se haga en menos del 1%. Entonces tengan mucho cuidado con el uso de estos productos, pero lo primero, recomendarle a los pacientes entonces ante una situación de atención urgente que se hagan un lavado de dientes previo a la atención propiamente dicha. Doctora. Hay un par de preguntas más. Una es si los aceites esenciales con dilución de alcohol funcionan y otra es si se tiene información sobre cuánto puede durar el virus en la ropa. Veíamos ahorita que la prevalencia de los microorganismos depende de varios factores, pero que ellos continúan vivos cuando se depositan en las superficies. El coronavirus se habla de que depositado en superficies dura aproximadamente 2 horas vivo, en presencia de factores como la temperatura, la humedad y materia orgánica. Y eso lo tenemos nosotros en el trópico donde vivimos. Esas condiciones son propicias para que los microorganismos se repliquen, pero después de un periodo en el que no continúen, digámoslo así, teniendo esos elementos, el virus puede morir. En este caso, entonces, hay que tener mucho cuidado y combina con lo que manifestábamos hace unos instantes, que los procesos de limpieza y desinfección de superficies lo tengamos como con más énfasis en esta etapa de contención. Y apenas pasemos este periodo en el que pues obviamente se nos está recomendando no estar en lugares comunes y empezar a limitar la atención odontológica, continuar con el proceso convencional de control de infecciones, pero hacerlo de una manera mucho más enfática. Porque recordemos que nosotros no solamente estamos expuestos al COVID, sino también a muchos otros microorganismos que potencialmente pueden ser patógenos. Me están escribiendo también que hay mucha preocupación en relación con que hay desabastecimiento de protectores faciales, mascarillas e incluso N95, que alternativas podemos buscar, ya lo mencionó la doctora, pero el llamado que queremos hacer es que hagamos un muy buen uso controlado de estos elementos, porque incluso la población en general está tendiendo a usar eso en condiciones de normalidad, es decir, personas que están en condición de sano, están utilizando los tapabocas para prevenir cualquier tipo de contaminación. Nosotros, como profesionales del área de la salud, tenemos que educar a las personas a través de los chats, a través de los comentarios que hacemos en nuestros grupos. Cuando nos envían esa cantidad de información, responder de manera educada para que esas personas que de pronto no tienen tanto conocimiento para el uso de estos dispositivos, entonces tengamos claridad. ¿Por qué? Ayer les decía hace un instante, el INVIMA emitió un mensaje en el que declara el tapabocas como dispositivo médico vital no disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aún más en un riesgo mucho mayor del que teníamos previsto a las 11 cuando íbamos, a las 10, perdón, cuando íbamos a iniciar este conversatorio. Entonces la invitación es a que hagamos un muy buen uso de eso, a las 2 horas o entre las 2 y las 6 horas descartar entre paciente y paciente cuando ya se sienta que la filtración está muy limitada, cuando esté humedecido o contaminado evidentemente con líquidos fluidos corporales. Hay un par de preguntas más. La primera es si se tiene estadísticas de que haya algún odontólogo
infectado, no sé cómo decirlo. Pues a la entrada en vigencia de esta reunión, no teníamos ningún reporte a nivel mundial de profesionales odontológicos con la presencia del coronavirus. Ya sabemos de varios profesionales del área de la salud que incluso desafortunadamente murieron por la contaminación de este microorganismo, específicamente en China. Y en otros países como España e Italia, también se tienen reportes de profesionales del área de la salud contaminados con el microorganismo. Pero específicamente en odontología, hasta este momento, no tenemos ningún reporte. Y Fabiola pregunta si la Secretaría de Salud Departamental y Municipal establecerá hoy la directriz acerca de que las IPS públicas cierren el servicio de atención odontológica y solo se atiendan urgencias. Bueno, desde el principio he utilizado la palabra responsabilidad. Hoy en la tarde voy a tener un acercamiento, pero no puedo decir de manera enfática que de ahí va a salir un comunicado. Insisto en lo mismo, el lineamiento viene desde el ministerio, donde está diciendo claramente no expongamos a los pacientes a ir de manera innecesaria, de manera no vital, a los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque los centros hospitalarios hay un porcentaje alto de que este paciente que va a una consulta odontológica se pueda infectar. Entonces, se van a hacer las diligencias para tratar de tener contacto con la Secretaría Seccional de Salud, pero no puedo decir de manera enfática de que se va a sacar un comunicado, no. Y vuelvo, insisto, el lineamiento está desde el ministerio. Una pregunta para que la resolvamos entre todos los que estamos aquí presentes. A mi celular me escribe una colega donde me dice que estas medidas que nosotros estamos sugiriendo, ¿hasta cuándo irían? Le estoy comentando que la información que sostengo es que en este momento hay un pico alto, que en este momento estamos en una etapa de contención, ya pasó la de prevención, estamos en la de contención, y que lo que se quiere con estas medidas es tratar en lo posible de que haya el menor el menor número de casos positivos en Colombia. Entonces pienso que la idea es que hasta que no se tenga un lineamiento, otro lineamiento desde el ministerio, no podemos decir hasta cuándo serían estas medidas. Doctora, ¿qué dices? Sí, realmente es muy difícil dar un tiempo y decir, sí, en una semana pueden levantar las medidas, en 2 semanas, no. Precisamente no, y lo que buscan estas medidas es disminuir la cantidad de casos, pero prolongar el tiempo de exposición. Entonces, realmente no hay un tiempo establecido, no quiere decir en 1 o 2 meses, o 6, o 1 año, o 1 semana, no, nadie lo puede decir. Estas medidas de aislamiento social o incluso medidas más graves, como sería toque de queda o eso, son lineamientos nacionales que se salen obviamente de la competencia de nosotros y que tienen que ver de cómo está la dinámica del virus en la comunidad. Entonces, cómo esté funcionando la dinámica de la infección en Colombia, se determinan los lineamientos. Tiempos de aislamiento, restricciones mucho mayores o flexibilización de esas restricciones. Entonces, en este momento es imposible decirlo porque necesitamos conocer la dinámica de lo que va a pasar en los próximos días y semanas. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Creo que hemos colmado las expectativas de la gran mayoría de ellos, según nos lo manifiestan. Doctor Jonathan, doctor Miguel Ángel, doctora Diana Carolina, mil gracias de parte del Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, las 4 facultades de odontología de la ciudad, la Secretaría de Salud de Medellín. Esto creo yo que fue un evento importantísimo desde el punto de vista técnico-científico para generar calma, para generar tranquilidad y sobre todo claridad en tanto que lo hemos mencionado 1000 veces en la conversación, todos los días nos llega información. A todos ustedes les reiteramos nuestro agradecimiento y estamos muy atentos a todas las consideraciones adicionales que se vayan emitiendo por parte de los órganos de vigilancia y control y nuestras facultades, y especialmente a quien represento la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, estará muy atenta para compartir con todos ustedes cualquier inquietud, cualquier situación alrededor de este tema. Doctor Miguel Ángel, para finalizar
nos va a comentar algo. Nos hemos dado cuenta que las instituciones están muy inquietas con respecto a sacar un comunicado desde la Secretaría de Salud. En ese sentido les digo lo siguiente. El objetivo de esta reunión hoy, de esta videoconferencia, era precisamente informarle a ustedes que existen unas medidas protectoras al momento de hacer la atención odontológica a los pacientes. La estadística ha demostrado que a la fecha nos han presentado inconvenientes en la prestación de servicios odontológicos. Entonces, el lineamiento es directo. Si vamos a prestar servicios odontológicos, lo vamos a hacer tomando todas las medidas que nos dan de bioseguridad desde el ministerio. En las páginas oficiales están esas medidas que debemos tomar. Y si decidimos seguir el lineamiento del ministerio, que es en lo posible tratar de exponer a los pacientes, recuerden que hay atención de urgencia que no podemos dejar de prestar. Entonces, esa es lo que tengo para decirles desde la Secretaría de Salud. Voy a hacer gestiones para mirar con la seccional de salud de Antioquia qué podemos hacer en ese sentido, pero en este instante la idea es que cada institución es autónoma. Y si decide seguir con la prestación de servicio, la idea es que lo haga siguiendo todas las medidas de bioseguridad y protección. Bueno, y yo como mensaje final sí les quiero decir que esta pandemia es nueva para el mundo. Nadie tiene la última respuesta, nadie tiene la última palabra, todos estamos aprendiendo al respecto. Hay que estar atentos a cómo se van modificando las recomendaciones que van surgiendo en la medida en que la necesidad del medio va cambiando. Entonces, tener en cuenta y hay que tener un poquito de flexibilidad mental al respecto, porque nadie ha dicho la última palabra y todos estamos aprendiendo al respecto. Bueno, finaliza. ¿Otra pregunta? No, para cerrar la reunión queremos resaltar que este conversatorio va a estar disponible en el canal de Facebook, en el canal de YouTube de la facultad, y además se publicarán todas las noticias y los lineamientos alrededor de este tema en la página de la facultad, en el Observatorio Nacional de Salud Bucal y Práctica Odontológica, para que lo puedan ver ahí en YouTube, en Facebook y nada. Bueno, no sobra reiterar el agradecimiento a ustedes por haber estado este rato con nosotros, a los profesionales que han hecho parte del ofrecimiento de información y de conocimiento para que nosotros tengamos claridades aquí también al respecto, a los decanos de las facultades de odontología de la ciudad, la doctora Ángela María Franco, el doctor Julián Vélez de la Universidad CES, el doctor Edwin Meneses de la Fundación Autónoma de las Américas, la doctora Paola Botero. Les agradecemos profundamente su disposición al comité interinstitucional que ha propiciado estos espacios para que nosotros como odontólogos podamos hacer mejor e implementar mejor nuestra atención odontológica. Doctora Carolina, de nuevo mil gracias por haber participado con nosotros. Doctor Miguel Ángel, Jonathan, un abrazo fraterno, mil gracias por haber compartido su conocimiento con nosotros. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.